Bai, ondo entzuten, bai. Bai, oso ondo. Bueno, Gaizka, hasteko, partioaren balorazio bat eskatuko nizuke. Bueno, partidu borrokatua, ez? Nire ustez, momentu askotan gure helburua lortu dugu. Lehenengo zatian euren zelaian jokatu dugu gehiago eta horrek errestu indigu pixka bat, ez? Gero bigarren zatiaren hasieran eurako beto atera dira, gola sartu dute eta gero hortik aurrera berriro taldeak reakzio bat eduki du eta ondo bukatu dugu partidua, ez? Garaipenaren bila joaten eta, bueno, hemen badakigu danak azkenengo minutura arte partidu zailak izaten direla, baina nire ustez ondo irakurri dugu partidua eta hemen egin behar zan partidua egin dugu eta 3 puntuak eskuratu ditugu, ez? Bueno, bi galdera. Batetik, zematerainoko garrantzia du zuentzat gauzak nola zeuden ikusita hemen irabazteak, eta bestetik, barrari buruz, ez dakit, alde kontra, baina futbola ikeragari arrarotzen du. Partiduak eta bat etenda, demora asko itxaron bardazuk nola ikusten dezu hori. Bueno, gauzak nola zeuden, partidu bat, lehenengo partidua galdu dugu, eta orain bigarren erazi, hirugarren zaiten dugun. Barrari buruz, beti esaten dudana, ez ni alde nago, beti esaten dudana, baina erabileraren alde, zelan erabiltzen den hori nire ustez hobetu daitekela, ez? Baina, bueno, batzutan alde tokatzen zaizu, beste batzutan kontra, eta nire ustez ez ditut jokaldiak ikusi, egia esan da. Txetxu Urbita, Euskadi Irratia. Arratsaldean Gaizka, zuzenen 3. mailan, esan duzu partioaren irakurketa ona egin duzuela zelaian jokalariek irakurketa ona egin dutela, beraz, hau da zu gaur Ipuruan ikusi nahi zenuen atletik? Bueno, Granadan ere parte handi baten hori ikusi izan, ez? Nire ustez taldeak beste zera fisiko bat dauka, hemen oindala 15 egun eskeneukan bigarren zati hortarako punts fisiko hori, eta gaur jokalari gehienak ondo aguantatu dute, ez? 15 egun gehiago izan ditugu entrenatzeko, aurre denboraldean arazo asko eduki ditugu, taldea ez da egon edo ez dute entrenatu, eta orain pixkat fizikoki ere hobeto sentitzen gara, eta, bueno, hemen genekien pixkat zelan jokatu behar zan, eta jokalariak ondo irakurri dute zer egin behar zan, eta alde hortatik posik, ez? Gaizka, gaur egungo futbolean porro baten ostean jendea berehala urduri jartzen da, uste duzu gaurko garaipenarekin talde barruan zalantzak pikin bat usatuko zirela eta inguru ere lasaituko dela? Ez diot asko begiratzen, ni begiratzen diot eguneroko lanari, ez? Azkenean, galtzen duzunean, bati txarrena zara, eta dana da, eta irabazten duzunean, gauza pixkatu beto, baina gaurkoa disfrutatu, ordu pare bat, eta orain ja ostegunean pentsatzen gaude, ez? Gure lanean jarraitzen dugu, taldeak dinamika bat dauka, orain dela denbora asko, eta alde hortatik ez dut ikusten nik aldaketarik hortan, ez? Taldeak bere dinamikan jarraitzen du, oso lehiakorra da taldea, eta gaur irabazi dugu, baina ez gara orain dela 3 egun baino hobeak, eta hemendik eta berriro jarraitu behar dugu egunero demostratzen, aurrera egin dezakegula, ez? Orduan gaurkoa pixka disfrutatu, baina gehiegi hasi gabe, 3 puntu bakarrik dira, ez? Eta labur azkena, ze garrantzia ematen diozu golak garesti dauden honetan, Unai Lopez areara hurbiltzea eta 2 gol egiteari? Ari gara jende askorekin ailegatzen. Granadan ere jende askorekin ailegatu ginen gora, hor jokatzen dutenak Unai Bezga askoz ere gehiago ari ailegatzen, eta errestasunik ez daukagunez golerako, behintzat jendearekin ailegatu behar gara, eta ari gara egiten, ez? Taldeak erasoan, ez dakit gol gehiago sartuko dituen edo ez, baina behintzat jende gehiagorekin ailegatzen da. Hori ikusten da lehenengo partidutik, ez? Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Gaizka, han sido 15 días durillos, ¿no? Con muchas críticas después de la derrota en Granada. ¿Esta victoria qué os va a dar? ¿Qué supone para vosotros? Gracias. 3 puntos, nada más. Nosotros seguimos trabajando y nada más. Cuando perdamos el siguiente partido o cuando lo ganemos, pues al final el fútbol vives de eso, de cuando pierdes hay más pesimismo, cuando ganas hay más optimismo, pero desde dentro nosotros seguimos una línea más regular que todo eso, ¿no? Sabemos que cuando
todo se dice que es muy malo, sabemos que no es verdad, y cuando ganas y has hecho bien las cosas, también sabes que tienes que mejorar las cosas, ¿no? Siempre lo vemos desde una perspectiva más de que hay que seguir mejorando, pero no somos tampoco nunca catastrofistas, o sabemos de sobra que somos un equipo más que competitivo y que hace las cosas bien y que tiene que mejorarlas todavía, que tiene que seguir mejorando. José Manuel Monge, Onda Vasca. Aupa Gaizka, Sorina por la victoria. Es que ricasco. Y una pregunta, hoy era partido de esto, ¿no? De pico y pala. Digo porque quizá los pasos adelante en creación de fútbol y demás son para otro tipo de campos y para otras circunstancias. Bueno, la creación llevamos en el Granada, si es por creación, 60% de posesión, dominio. El año pasado, o sea, al final, los últimos partidos en los que no ganamos, 65% de posesión contra el Leganés o 60%. La creación está bien cuando ganas, pero en este campo yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hacer un partido práctico, coger mucha segunda jugada, hemos llegado bien arriba también y hemos hecho 2 goles y hemos defendido bien. Nuestro portero ni ha tocado el balón. Yo creo que en este campo, y te lo digo por experiencia, porque alguna vez creo que ya he jugado en este campo, pues hay que hacer las cosas así, y la hemos hecho, y ahora pensar en el jueves, ¿no? Gorka Citores, Onda Cero. Hola Gaizka, quería preguntarte por la figura de Unai López. Bueno, era una de las novedades en el 11 inicial y bueno, siempre se le exige a un jugador de su corte que dé un poquito de juego al equipo, pero además ha demostrado llegada y poder goleador, ¿no? ¿Qué importancia y qué valor le das? Bueno, es otro de los que estuvo con el coronavirus y ha hecho muy poquita pretemporada. En Granada no pudo estar y hoy, pues bueno, ha vuelto a jugar. Y bueno, al final hablamos mucho con ellos, con los que juegan en esa posición, que tienen que tener mucha más compromiso con el gol, ¿no? Tienen que llegar mucho más arriba, y está bien crear, jugar, pero un 8 tiene que hacer 3, 4, 5 goles al año, ¿no? Tiene que llegar, porque nosotros no tenemos jugadores que hagan goles o que hagan muchos goles, y entonces ese goteo de goles que siempre demandamos tiene que empezar por el jugador que juega en esa posición. Tiene que llegar mucho más arriba, y él lo puede hacer, y luego tiene buen disparo, y los que juegan en esa posición tienen que aportar ofensivamente, no solo en creación, sino en finalización también de vez en cuando, ¿no? Arkaitz Aramendia, Deia. Aupa Gaizka, Eso. preguntarte por 2 nombres propios. Por un lado, Asier Villalibre, no sé si estás muy satisfecho de los minutos que te ha dado desde el banquillo. Y por otra parte, Unai Núñez, no sé cómo lo has visto y comentar un poco esa jugada del gol en contra en el que se ha visto superado una marca. Gracias. Bueno, pero ha sido un lance. Yo creo que el resto del partido ha estado muy bien, y Villa ha estado muy bien también. Los que han salido han aportado. Hay jugadores que cuando salen del banquillo, por las características de los jugadores, muchas veces no te dan demasiado y otros te dan casi siempre que salen, ¿no? Y Villa es uno de esos, ¿no? Es un jugador que reactiva el partido, que cuando el contrario está cansado también sale con ese hambre de generar, y yo creo que han salido bien y le han aportado todos los chavales que han salido, ¿no? Ollán también ha hecho en la jugada del gol, y los que han salido bien, y los que han jugado de principio han hecho un gran trabajo, ¿no? También Iker, Willy, todos han trabajado muy bien. Vamos con la última. Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola Gaizka, ¿consideras que necesitaba el equipo una victoria como esta porque las aguas habían bajado muy turbias estos 15 días y solo hablábamos de un partido de liga? Bueno, siempre necesitas ganar. En el fútbol siempre necesitas ganar, y en algunos equipos más que en otros. Uno de ellos es el Atleti. O sea, nosotros sabemos el club en el que estamos y la responsabilidad que tenemos, y aquí hay que intentar y tener la mentalidad de ganar cada partido, ¿no? Pero desde luego, cuando no se gana, nosotros somos un poco más fríos, ¿no? En los análisis que hacemos, y sabemos que cuando ganamos no somos tan buenos, que tenemos que seguir mejorando, tenemos muchas cosas que mejorar, pero que cuando no ganas sabes que el equipo tiene una base, que tiene una manera de trabajar, que tiene una fiabilidad, y bueno, que las cosas no son tan negras, ¿no? Pero sí que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Por ganar un partido no hemos hecho nada tampoco. Venga, vale. Eskerrik asko. Venga, Alberto.